El Mundial 2026 nos regaló historias inolvidables. Selecciones inesperadas sorprendieron al mundo. Vivimos partidos que quedarán para siempre en la memoria de los aficionados y España terminó levantando la segunda Copa del Mundo de su historia. Pero mientras algunas selecciones superaron todas las expectativas, varias de las mayores estrellas del planeta vivieron exactamente lo contrario. Futbolistas llamados a liderar a sus países desaparecieron cuando más se les necesitaba. Jugadores que llegaban tras temporadas extraordinarias nunca lograron mostrar ese mismo nivel, y algunos incluso quedaron marcados como los grandes responsables del fracaso de sus selecciones. Hoy vamos a formar el 11 más decepcionante del Mundial 2026, una alineación repleta de talento, nombres de primer nivel y futbolistas que llegaban con el cartel de figuras, pero que terminaron firmando un torneo muy por debajo de lo que todos esperábamos. Así que sin más, comencemos. Arrancamos en el arco y aquí sencillamente no hay otra opción posible. El puesto de guardameta en este 11 tiene un solo nombre: Fernando Muslera. La historia parecía un riesgo desde el día 1, ya con 40 años encima, tras haber sido suplente en Qatar 2022 y con el amargo recuerdo de aquel infame error ante Francia en Rusia 2018, Muslera parecía historia pasada en la selección charrúa. Sin embargo, Marcelo Bielsa decidió traerlo de vuelta para liderar desde la experiencia y el resultado fue una auténtica pesadilla. Muslera firmó un torneo ruinoso, quedando retratado en absolutamente todos los goles que encajó Uruguay. Un rebote infantil contra Arabia Saudita, un pésimo posicionamiento en un tiro libre, donde debió hacer muchísimo más, y una salida lamentable en el segundo tanto rival. Pero la gota que derramó el vaso llegó ante España, un disparo flojo sin potencia de Alex Baena, que Muslera terminó rechazando prácticamente hacia adentro de su propio arco. La debacle fue tan brutal y su estado de forma tan lamentable que el propio Muslera pidió ser cambiado al medio tiempo. Una actuación dantesca que no solo condenó a Uruguay a quedar eliminado en un grupo sumamente accesible, sino que quedará registrada en los libros como una de las peores actuaciones individuales en la historia de las Copas del Mundo. Nos movemos al lateral izquierdo y aquí el elegido es el joven inglés Nico O'Reilly. O'Reilly venía de ser la gran irrupción de la temporada con el Manchester City, un nivel tan superlativo que no solo lo llevó a debutar con la selección, sino a ganarse la titularidad en la Copa del Mundo. Un ascenso meteórico que prometía muchísimo, pero su mundial quedó lamentablemente lejísimos de esa expectativa. El torneo comenzó con una actuación apenas discreta ante Croacia, pero la debacle llegó en los cruces directos. En octavos contra República Democrática del Congo, firmó un partido horroroso, donde las métricas estadísticas lo señalaron directamente como el peor jugador de campo de Inglaterra. Frente a México la historia se repitió, un rendimiento paupérrimo donde solo la expulsión de Jarell Quansah evitó que volviera a ser el peor valorado del encuentro. La situación fue tan insostenible que terminó perdiendo la titularidad a manos de Jet Spence, quien cumplió con creces, y la sentencia definitiva llegó en semifinales contra Argentina. Con el marcador a favor, lo meten al minuto 82 simplemente para asegurar el partido, y su entrada fue el catalizador para que el albiceleste le diera la vuelta al marcador. En cuestión de minutos, perdió absolutamente todos los duelos individuales y llegó tarde a cada cobertura defensiva. El lateral asociativo e impetuoso del City se despidió del Mundial con 0 goles, 0 asistencias, una participación ofensiva prácticamente nula y una fragilidad defensiva que le costó carísimo a su selección. Iniciamos la saga de los defensas centrales y uno de estos puestos le pertenece sin discusión alguna al croata Joško Gvardiol. Recordemos la historia, Gvardiol fue uno de los mejores defensores de Qatar 2022 con apenas 20 años. Aquel mundial descomunal provocó que el Manchester City tirara la casa por la ventana, convirtiéndolo en el segundo defensor más caro de la historia. Hoy, con 24 años y en plena madurez futbolística, llegaba como el líder absoluto llamado a sostener la saga croata. Pero todo quedó en una vana promesa. Gvardiol fue un auténtico fiasco. La pesadilla comenzó en el debut ante Inglaterra. Perdió casi todos los duelos individuales. Quedó completamente retratado en el gol que rompió el empate y fue señalado por la prensa como el peor jugador sobre la cancha. En el siguiente partido, la situación no mejoró
y el entrenador tuvo que retirarlo al medio tiempo. A partir de ahí, la caída fue libre, perdió la titularidad y fue relegado al banquillo disputando escasos 10 minutos en el duelo a vida o muerte contra Ghana. Pero el golpe definitivo llegó en las eliminatorias frente a Portugal. Nuevamente suplente, le toca ingresar a los 73 minutos para aguantar el resultado y darle solidez a la defensa, y la historia se repitió. En un centro cruzado, Gonzalo Ramos le gana la posición con una facilidad pasmosa, anota el gol y sentencia el camino de Croacia. El hombre que llegó con la etiqueta de ser el muro inexpugnable sobre el que se apoyaría su país, terminó relegado a la banca y señalado como el eslabón más débil de su selección. Pasamos al siguiente central de nuestra alineación, y este puesto es más que merecido para el sueco Victor Lindelof. La defensa de Suecia firmó una de las actuaciones más frágiles y deficientes de todo el mundial, encajando la vergonzosa cifra de 10 goles en solo 4 partidos. Y si hay alguien que quedó señalado en la gran mayoría de esas anotaciones, fue precisamente su capitán y hombre de experiencia. El torneo de Lindelof fue una lección de desatención defensiva, siempre llegando tarde a los cruces, incapaz de anticipar o interceptar una pelota y constantemente mal posicionado. En la humillante paliza de 5-1 que sufrieron ante Países Bajos, quedó totalmente retratado en cada ataque holandés. Y por si fuera poco, en el partido de eliminación directa contra Francia, la tónica fue idéntica. Su principal recurso en la marca era levantar el brazo pidiendo fuera de juego, cuando casi siempre era él mismo quien terminaba habilitando a los delanteros rivales por quedarse enganchado atrás. En conclusión, un mundial nefasto y doloroso para una Suecia cuya saga, lejos de ser sostenida por su capitán, terminó siendo condenada por sus propios errores. Cerramos la línea defensiva con el lateral derecho, y aquí sin ninguna duda nos quedamos con el argentino Nahuel Molina. Muchos se preguntarán, ¿cómo es posible que un futbolista finalista de la Copa del Mundo aparezca en esta lista? La respuesta es muy simple, porque lo de Molina fue un auténtico coladero. Casi la totalidad de los goles que encajó la selección argentina a lo largo del torneo llegaron por su costado. En cada uno de los partidos de eliminatoria directa fue el punto más bajo del equipo, mostrando una desatención defensiva sencillamente pasmosa. Quedó marcado sufriendo ante Cabo Verde y Egipto, volvió a fallar contra Suiza, se mandó una siesta monumental en el gol recibido en semifinales contra Inglaterra, y sus actuaciones fueron tan desastrosas que terminó perdiendo la titularidad para el partido definitivo. Pero lo peor estaba por venir. En la gran final, ingresó al campo y volvió a dormirse de la manera más insólita. Creyó que la pelota salía por la línea de meta y prácticamente le dio el empujón que le hacía falta a Nico Williams para llegar al balón y anotar el único gol del encuentro. Y para rematar un torneo lamentable, tras el pitazo final, cometió la acción cobarde de golpear en el estómago a Rodri por el simple despecho de haber perdido. Una actuación tan penosa y desconcertante que provocó que miles de aficionados pidan que no vuelva a vestir la camiseta albiceleste. Iniciamos el centro del campo con una auténtica superestrella mundial, el uruguayo Federico Valverde, capitán y pilar fundamental del Real Madrid, considerado uno de los mejores volantes del planeta, y el hombre llamado a liderar el barco, charrúa en esta Copa del Mundo. Bueno, terminó liderándolo, pero directo al fracaso. Uruguay cayó en un grupo donde prácticamente todos daban por hecho que clasificarían caminando ante rivales como Cabo Verde y Arabia Saudita, para luego pelear el liderato con España, y el escenario se dio tal cual, pero con un matiz dramático. En la última fecha no llegaron a disputar el primer lugar, sino a jugarse la vida para ver si al menos podían avanzar de ronda. En los primeros 2 partidos, Valverde pasó con más pena que gloria, absolutamente incapaz de generar fútbol, cambiar el ritmo o imponer ese despliegue físico deslumbrante que exhibe en Europa. Y en el juego decisivo donde su selección se jugaba la permanencia, la sentencia fue lapidaria. Su propio entrenador decidió retirarlo del campo al minuto 57, dado su pobrísimo rendimiento. El futbolista, señalado para tomar las riendas y ser el motor de su país, terminó pasando totalmente desapercibido, quedando lejísimos de ser la sombra del crack que domina los grandes escenarios con el Real Madrid. Y pasamos al acompañante de Valverde en la contención, donde el elegido no puede ser otro que el portugués Vitinha,
Portugal llegaba a este mundial prometiendo muchísimo. Para muchos analistas era incluso uno de los grandes favoritos a levantar la copa, y gran parte de esa ilusión recaía en su centro del campo, donde se esperaba que Vitinha tomara la batuta y fuera el gran director de orquesta, exactamente igual a como lo vino haciendo en el bicampeonato de Champions League con el PSG, actuaciones que hasta lo metieron en el podio del Balón de Oro. Sin embargo, eso jamás ocurrió. Vitinha nunca pudo tomar el mando ni el control de la medular lusitana. Se vio completamente incapaz de romper líneas o progresar con la soltura que exhibe en su club, limitándose a dar pases de seguridad hacia los costados y sin arriesgar en el último tercio. Fue sustituido en todos y cada uno de los partidos, dejando siempre la amarga sensación de que podía dar muchísimo más. Y si bien es cierto que su rendimiento no fue un desastre catastrófico y que en parte estuvo condicionado por el planteamiento de un entrenador muy cuestionado, la realidad es implacable. Para un futbolista que venía de rozar la cúspide del fútbol mundial, su paso por el torneo fue una absoluta decepción. Iniciamos el frente de ataque en el extremo derecho, y esa banda tiene un dueño indiscutible en este 11, el inglés Noni Madueke. Lo de Madueke fue un auténtico desastre en la banda derecha de Inglaterra. Arrancó el torneo como el titular para aportar desequilibrio, pero partido a partido su nivel fue cayendo en picado. Su rendimiento se convirtió en un recital de malas decisiones. Desbordaba con espacio, pero enviaba centros a cualquier lado. Fallaba pases sencillos, exhibía controles defectuosos del balón y no tuvo absolutamente nada de puntería frente al arco. Los defensores rivales le tomaron la medida con una facilidad pasmosa. Sabían que si la pelota iba por la derecha, solo debían aguantar la posición porque la jugada terminaría en un centro sin sentido o en pérdida. Sus números resumen a la perfección lo que fue su torneo: 5 partidos disputados, 0 goles, 0 asistencias y 0 creatividad. Un rendimiento tan pobre que tocó fondo en los cuartos de final contra Noruega, donde tras un primer tiempo lamentable y desconectado del equipo, terminó siendo sustituido al medio tiempo. Una actuación penosa para un extremo del que su entrenador esperaba desborde y peligro, incluso dejando fuera de la convocatoria a jugadores de clase mundial para darle ese lugar a él, y que terminó firmando uno de los pasos más grises y decepcionantes que se recuerden por el frente de ataque inglés. Nos movemos ahora al puesto de media punta, y aquí vamos a ubicar a un futbolista que, si bien no actuó el 100% del tiempo en esta posición, al alternar como doble 10 o extremo, su rendimiento fue tan desastroso que era imposible dejarlo fuera de este 11, el alemán Leroy Sané. Lo de Sané en este mundial fue un desastre monumental de principio a fin. Todo comenzó en el debut. Alemania aplastó a su rival con un categórico 7-1 y, aún en medio de semejante paliza colectiva, Sané terminó señalado por su pobrísimo nivel. Falló absolutamente todo lo que intentó e increíblemente cerró un partido donde su equipo hizo 7 goles con rating negativo en todas las plataformas de estadística avanzada. En el segundo encuentro la tónica no cambió y fue sustituido al minuto 60 tras otra actuación completamente deslucida, y aunque en la tercera fecha logró marcar un gol con Alemania ya clasificada como primera de grupo, la verdadera gota que derramó el vaso llegó en el partido de 16avos de final contra Paraguay. Presten muchísima atención a esta radiografía del desastre. Intentó 8 centros y no acertó ninguno. Buscó el regate en 7 ocasiones y los perdió todos. De 10 duelos individuales, apenas ganó 1. Y cerró su noche con la insólita cifra de 23 pérdidas de balón. Un auténtico papelón individual y sin duda alguna, una de las grandes razones por las que Alemania firmó una eliminación tan prematura en la Copa del Mundo. Nos movemos al extremo izquierdo y esa banda tiene un dueño indiscutido, el belga Jeremy Doku. En la previa todas las miradas apuntaban a él. Este estaba destinado a ser el mundial de Doku. Llegaba como la gran figura ante el inevitable ocaso de la mítica generación dorada, respaldado por una temporada fantástica donde deslumbró con su explosividad en el Manchester City y unas eliminatorias previas sencillamente memorables. Sin embargo,
toda esa expectativa se quedó únicamente en el papel, firmó una Copa del Mundo para el olvido, cerrando su participación con 0 goles y 0 asistencias en 5 partidos. El punto de inflexión llegó en los 16avos de final contra Senegal. Con Bélgica perdiendo 2-0 y al borde del abismo, el entrenador tomó una decisión drástica y prescindió de él sacándolo del campo. El resultado, Bélgica firmó una remontada monumental en uno de los mejores partidos del torneo. La confirmación llegó en los octavos contra Estados Unidos, Doku fue enviado al banquillo, la selección voló sobre el césped y goleó 4-1. Para los cuartos de final contra España volvió a la titularidad, pero al final no terminó pesando nada y su selección quedó eliminada 2-1. Increíblemente, Bélgica jugó mucho mejor sin su estrella en la cancha, y lo más doloroso es pensar en el qué hubiera pasado, porque fueron el rival que mejor le compitió y el que más puso en apuros a España, la eventual campeona del torneo. Con un Doku en su nivel habitual, quizás hoy estaríamos hablando de una Bélgica protagonista del Mundial. Y para cerrar este 11, llegamos al centro del ataque, donde no encontramos una opción más clara e indiscutible que la del egipcio Omar Marmoush. Marmoush llegó a esta Copa del Mundo como la gran figura del equipo junto a Mohamed Salah. Sobre sus hombros recaía la enorme responsabilidad de hacer que Egipto por fin superara la fase de grupos y firmara un papel histórico. Y los aficionados egipcios pueden irse con la cabeza muy en alto porque exactamente eso fue lo que ocurrió. Pero si sucedió, definitivamente no fue por Marmoush. Disputó los 5 partidos de su selección y se marchó a casa con un registro demoledor: 0 goles y 0 asistencias. En la fase de grupos prácticamente no pesó, exceptuando destellos aislados ante Nueva Zelanda. Lo verdaderamente grave llegó en los 16avos de final contra Australia, donde firmó un partido lamentable fallando un mano a mano clarísimo que le daba la victoria directa a su país, obligándolos a irse al sufrimiento de los penales. Tras ese nivel tan bajo, el técnico sentó la cabeza para los octavos de final contra Argentina y lo mandó al banquillo. El resultado, Egipto se puso 2-0 arriba, jugando un fútbol muchísimo más fluido y colectivo sin él. Marmoush ingresó recién al minuto 80 y tras el empate argentino en la prórroga tuvo en sus pies la jugada del torneo, una contra letal de 3 contra 1. Si bien hay mérito enorme en la lectura de Paredes para interceptar el pase, la realidad es que con un Marmoush mínimamente fino, Egipto marcaba el 3-2 y sellaba la hazaña sobre la hora. Luego todos sabemos cómo terminó la historia. En fin, un mundial sencillamente lamentable para el hombre que estaba llamado a ser la gran estrella junto a Salah. Y así queda conformado el 11 más decepcionante del Mundial 2026. Una alineación repleta de futbolistas que semana tras semana brillan con algunos de los mejores clubes del planeta, pero que en la cita más importante del fútbol quedaron muy lejos de cumplir con las enormes expectativas que habían generado. Por supuesto, hubo otras grandes figuras que también decepcionaron, nombres como Bruno Fernández, Kevin De Bruyne, Christian Pulisic o incluso Cristiano Ronaldo perfectamente podrían entrar en la conversación. Pero para nosotros los 11 que acabamos de repasar fueron quienes firmaron el torneo más decepcionante. Ahora les toca a ustedes. ¿Quién creen que faltó en este equipo? ¿A quién sacarían de esta alineación? Los leo en los comentarios.